Hermanos, hermanas, vemos cómo Dios llama a sus discípulos y cómo también a nosotros como hijos de Dios nos hace ese llamado desde el amor. Nosotros como bautizados, ¿usted sabe qué significa bautismo, sí o no? ¿Tiene idea? ¿Qué es bautismo? ¿Cómo no escucho? ¿Qué es bautismo? Uno dice, hijo de Dios, morir al pecado original para vivir en esa gracia de Dios. Pero les voy a enseñar una palabra griega que significa bautismo, viene del griego baptistein. ¿Qué significa? O más bien, ¿cómo es? Baptistein. ¿Cómo es? Baptistein. Esta palabra significa sumergirme. ¿Qué significa? Sumergirme. Significa que yo he sido llamado por el amor y por el bautismo que Dios me ha dado, me sumerjo en la gracia de Dios. Y ese sumergirme significa que entro en esa presencia de Dios para que Él sea primeramente el dueño de mi vida y para que así yo pueda entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué la gente vive triste? ¿Por qué la gente vive angustiada? Porque la gente no hace la voluntad de Dios. La gente busca otras cosas, busca la supuesta libertad, que no es libertad sino libertinaje, hacer lo que queramos. Y por eso, mis queridos hermanos y hermanas, es ahí donde nosotros tenemos que mirar qué es lo que está haciendo corto en nuestra vida, que no nos permite ver las bendiciones de Dios, porque Dios nos ama. ¿Somos regalo de quién? De Dios. Pero tenemos que hacer bien las cosas. Tenemos que agradar a Dios y no a los hombres. Y a veces el hombre vive atado al pecado, vive atado a su forma de vivir. Y por eso, mis hermanos, es que no encontramos paz, no encontramos vida. Y de ahí es donde nosotros debemos pedir esa luz del Espíritu Santo. Esa luz del Espíritu Santo que nos ayuda a disipar toda tiniebla y agradar al nombre, y más bien agradar al Señor, agradar a la presencia divina. Por eso, mis hermanos y hermanas, vemos cómo la gente también crecía en la palabra de Dios, pero se presentaban problemas en la comunidad, porque los apóstoles iban a predicar, pero se presentaba un problema como las viudas, no que las viudas fueran un problema, no, sino cómo se iba a evangelizar, cómo se les iba a ayudar, porque hay un otro don que se llama la administración, y ya lo conocemos que algunas carreras se llaman administración, ¿sí? Algunos estudian administración, pero también el ser humano tiene que aprender a administrar lo que Dios nos ha dado. Si alguien despilfarra, ¿cómo le va a ir? Pues mal, porque no sabe organizar, no sabe esas cuentas, qué tiene que hacer, pagar, etcétera, etcétera. Pero si al contrario, tiene ese don de administrar, de saber ayudar, de servir, de compartir, pero lastimosamente en los hogares, a veces o el esposo es el tacaño y no le da nada a su esposa, solamente le da algo y defiéndase como se pueda, mijita. ¿Sí o no? ¿O me equivoco? ¿Qué dicen las mujeres? Sí, padre, ¿cómo que tenía razón? ¿Sí? Pero también hay hombres que también no son egoístas. Por ejemplo, mi papá es uno de esos. Porque mi papá le dice, mi amor, tenga esto. O sea, mi mamá es la que administra todo. ¿Sí? Incluso mi papá dice, mi hijita, necesito esto. ¿Me lo puede dar, por favor? ¿Chévere? ¿Por qué? Porque están compartiendo, ¿sí? Están administrando. Entonces, mis queridos hermanos, hermanas, pasaba esto en las viudas. Porque dice, diciendo que en el suministro diario no atendían a sus viudas, los 12 convocaron al grupo de los discípulos y le dijeron, no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración. Por tanto, hemos escogido a 7 de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Entonces, qué bonito, porque es el don de la administración. Por eso, mis queridos hermanos, hermanas,
también vemos que hay que saber administrar nuestra vida. ¿Qué queremos de nuestra vida? Si no nos sabemos proyectar en nuestra vida, pues nos vamos a equivocar. Yo, por ejemplo, a pesar de todas las dificultades que tuve para ser sacerdote, no porque el padre fuera malo ni nada de eso, sino que a veces se presentaban tropiezos, dificultades, circunstancias, problemas. Yo sabía a dónde yo quería llegar, y quería llegar era para que Dios me concediera la gracia de ser sacerdote. Hasta un último momento le dije, ¿sabe qué, Dios? Yo fui atrevido con Dios. Porque, Dios, ¿por qué me trajiste acá? Dime sí o no, punto. Yo fui atrevido con Dios. Por eso le digo, yo fui atrevido con Dios. Pero Dios es misericordioso. Y pues me concedió la gracia de ser sacerdote. Y hoy en este día tan maravilloso puedo estar con personas tan lindas como son ustedes. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, mis hermanos, hermanas, entonces eligieron a 12, o eligieron a estos hombres, a 7 hombres, y eligieron a Esteban, hombres llenos de fe y de Espíritu Santo. O sea, no eligieron a cualquiera, eligieron a hombres que eran llenos de ese poder del Espíritu Santo, que se dejaban llevar por la gracia de Dios, pero también teniendo fe. Porque si no tenemos fe, ¿cómo veremos al Señor, mis queridos hermanos, hermanas? De ahí, lo interesante es que el salmista dice que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor. O sea, la misericordia de Dios que mira la miseria del hombre cuando quizás el hombre vive en el pecado. Por eso nosotros debemos acercarnos a Dios con humildad, porque sabemos que hemos fallado. Por más de que usted le mire la cara al otro, mire la cara al otro, mírelo. Por más de cara de ángel que tenga, ¿sí o no? Ay, tan bonito, qué cara de ángel. Los dos dirán, sí, qué ángel. No, cuidado. Estamos en la palabra de Dios. No venga a desvirtuarme, ¿sí? Algunos tendrán cara de ángel, pero no son ángeles. Porque pellizquelo, ¿sí? Sí, pellizquelo. A ver si es ángel. ¿Sí? Ay, no, padre, no, gracias. No, yo soy humano. Sí. Entonces, mis queridos hermanos, hermanas, quiero decirles con esto que tu misericordia venga sobre nosotros. Y necesitamos mucho de la misericordia de Dios. Hay que propagar la misericordia de Dios, porque Dios no es un Dios castigador, siempre está pronto a ayudarnos, pero necesitamos de su misericordia. Porque si no tenemos la misericordia de Dios, es fácil juzgar al otro, el que está en el pecado, es fácil señalarlo. Es que fue este. Y es fácil. Es que este no cambia. Es que esto es una porquería. Pero hay que tener cuidado, porque nosotros debemos salvar y ayudar a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Amén. Juzgar es fácil, pero perdonar qué difícil es, ¿sí o no? Pero debemos ayudar a nuestro hermano, a la persona, porque pues así pasa. Yo sé que algunos hermanos son como, Dios mío, hay gente que no sé si es que le gusta andar en el pecado y uno quisiera como darle un sartenazo. ¿Cómo es? Un sartentazo, ¿sí o no? Eso, pero también un cacerolazo, ¿sí? Y uno quisiera que ojalá pudieran entender, pero esa no es la manera de Dios. La manera de Dios es saber esperar y uno decirle, mijito, haga bien las cosas. Mijito, no sea inquieto en la misa, ¿sí? Tantas cosas que hay que siempre advertir, pero que tenemos que hacerlas con amor, ¿sí o no? Y mis hermanos, hermanas, mira lo que nos dice el Evangelio. Si me conocieras a mí, conocieras también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Alguien dirá, ¿y cómo conocemos al Padre? Pues sencillo, lo conocemos porque sabemos que Jesús nos enseña el amor de Papá Dios. El que me conoce a mí, conoce al Padre. O sea, el mismo proceder de Jesús es el mismo proceder del Padre. Y por eso le dice a Felipe, o Felipe más bien le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica, dice, hace tanto tiempo que estoy con vosotros
¿y no me conoces, Felipe? O sea, como diciéndole, sacudiéndole, diciéndole, hey, si me conoces a mí, conoces al Padre. Y el Señor le dice, ¿quién me ha visto? Perdón, dice el Señor, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre mío? O sea, la Santísima Trinidad es un solo Dios. Pero que quizás muchas veces es un compartir. Y por eso tanto el Padre como el Hijo, el Espíritu Santo nos enseña que a pesar de ser tres personas distintas, son un solo Dios verdadero. Y ese Dios verdadero es el que nos ama, el que nos cuida, el que nos protege. Por eso hay que invocar la presencia de Papito Dios, también de nuestro amado Jesús, también del Espíritu Santo, porque nos hace vivir esa presencia de ¿quién? De Dios. Por eso hay que pedir mucho el amor, ¿sí o no? Porque no es fácil. ¿Sí? Cuando la gente no hace caso, Dios mío, pero qué terrible cuando no hacen caso. ¿Cómo se siente usted cuando le hacen caso? ¿Ah? ¿Cómo? Triste. Yo no me sentiría tan triste, ¿sí o no? Sí, yo por ejemplo en el caso, menos mal que yo fui sacerdote, ¿sí o no? Sí, porque de verdad es que cuando no le hacen caso, unos se ponen o tristes, otros saltan en ira, ¿sí? Que la gran mayoría, el papá a veces no quiere pegarle al hijo, pero el hijo a veces quiere juguete. Eso parece un imán. No quiere, pero entonces parecía que dijera su palabra y dijera, dame juguete. ¿En serio? Pero a veces dice a la gente, los golpes de la vida nos enseñan. No es tanto los golpes de la vida que nos enseñen, es lo testarudo que somos, que muchas veces nos tenemos que golpear para poder aprender, lastimosamente. ¿Sí? O sea, uno le dice, mijita, no haga eso, que no, mijita. Y uno dice, no, mamá, que no. Es que usted no me quiere dejar ser joven, es que usted no quiere. Y entonces cuando dice después cuando llevo el bulto, o sea, significa que ya después de que pecó, no hizo caso, fue desobediente, ahí dice, mamá, sí, tenías toda la razón. Y está. Es que muchas veces no hacemos caso, Dios mío. Pero bueno, hay que hacer caso. Y de ahí, lo que yo os digo, no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace sus obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. Realmente un discípulo de Jesús es aquel que se muestra por las obras. Y de ahí Santiago, esta hermosa carta de Santiago nos enseña que también alguien le dice, muéstrame tu fe. Pero la fe debe ser acompañada de obras. Y alguien le dice, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Porque la fe está acompañada no solamente de una palabra en el aire, sino está acompañada por los frutos. Y dice la palabra de Dios que por los frutos os reconocerán. Si tú eres un discípulo de Jesús y realmente tu palabra, la palabra de Dios la llevas en tu corazón, traerás vida. La gente dirá, ese es un hombre de Dios, porque me encanta escucharle, porque me da paz. Así pasó con Juan el Bautista, era un hombre de Dios, pero el diablo, que es sucio, por medio de Herodías, ¿sí o no?, de esta mujer, le mandó decapitar o quitarle la cabeza, porque no le gustaba escuchar la verdad. Y a aquellas personas, le pasó también como Herodes, que Herodes sí le gustaba escuchar a Juan el Bautista, pero el bendito no se convertía. Entonces, quiero decir con esto que nosotros debemos reconocernos por nuestras obras. Si nosotros hablamos del amor, que se nos note. Si hablamos de la paz, que se nos note. Otra cosa es que también como buenos cristianos hay que corregir. Y la corrección no significa que no seamos hombres y mujeres de Dios. La corrección se hace cuando se tenga que hacer. ¿Me hago entender? Pero a su vez también debemos enseñar, porque si no enseñamos, el pueblo muere por falta de
conocimiento. Y si caemos en un pecado, en un error, es porque no estamos conociendo la palabra de Dios. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.